como hablamos en la clase anterior, hice un nuevo bloque de placas, como lo hice al principio de la otra, que está acá al lado. Entonces, hice nuevos avances con esta escultura que está acá, que se las voy a mostrar. Sigo avanzando con esta. Y quiero mostrarles un poco esta. Ahora tiene una especie de tapaboca de una mano que tiene relación con los tiempos de ahora. Y quiero mostrarles cómo puedo llegar de esta forma, que es la forma base, a esta otra forma, cómo puedo estructurarla. Tengo que tener una idea previa, idealmente. Uno puede explorar también, no es lo ideal. Acuérdense, estos topes no van a ir después. Todavía está fresca, todavía está en proceso. Pero bueno, así va. Y quiero hacer como una especie de pareja de ella, acá. Quiero hacer un hombre. Y quiero pasar de esto a armar una cabeza. Y como les había prometido, les voy a mostrar. Es una etapa... Es difícil filmarse haciendo esto porque es una etapa bastante como creativa y de exploración. Pero bueno, voy a mostrarles cómo lo hago con este palo, con otros más, y más o menos cómo se puede trabajar, como para que vean la parte bruta de esto. Ustedes ya vieron en la clase anterior cómo hacía esto, que era algo más delicado, de detalle, de llegar a expresiones, a facciones, y que todavía continúa. Pero veamos la parte más gruesa, más bruta, que es yo diría que es la parte más difícil, que es donde uno decide cómo distribuir los volúmenes. En el fondo, si ustedes tienen ya distribuido el volumen y bien desplazadas las masas y hay una estructura interna que hace sentido, la mitad de la escultura ya está lista, digamos. Después lo otro ya es más factura interna, entonces por eso empecé primero con esto, que pareciera más adelantado, pero esto es más difícil, esta parte de acá es más difícil. Igual luego para que la conozcan y cada uno vaya explorando. Esto mismo, como se imaginaban, también podría haber sido hecho como un torno. Para mí el sistema de placas me parece distinto al tema del torno, que también no puede ser el sentido así, pero esta es una arcilla con mucho más chamote, tiene una estructura interna y un grosor distinto, entonces a mi parecer a mí siempre me ha funcionado mejor así. Y eso, ahora les voy a mostrar. Voy a buscar mis otros palos. Las tengo las dos acá porque estas dos esculturas, en el caso específico, estas dos esculturas, voy a hacerlas dialogar. De alguna forma, voy a ver si de alguna forma puedo hacer dialogar estos dos volúmenes. Entonces me gustó tenerla así, pude ir dando vuelta, trabajando, dando vuelta a la tabla, digamos. Yo ocupo estos dos palos y esta espátula. Y importante, como les he comentado ya antes, tener los palos limpios. Si la arcilla con que van a trabajar esto de los palos está muy blanda, que en este caso está un poco así, puede desmoronarse todo. Entonces es una opción esperar un par de días, un día tapadita, y que se afirme más, que cuaje más. De otra forma, prueben así, tienen que ir descubriendo un poco las humedades de la arcilla, que es lo que hablábamos en la otra clase, ¿no? De los distintos momentos en que está la arcilla, y eso yo se los puedo mostrar acá como lo que les mostré en la clase anterior, pero la verdad es que ustedes tienen que tocar, sentir la humedad, el tacto, sentir qué tan manual está. En este caso yo siento que está bastante blando, así que voy a ver hasta dónde puedo empujar para hacer la forma. Si siento que se me va a desmoronar, paro. Pero
y ya van a tener una idea. Eso. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es un hombre que no va a estar como ella con la cabeza hacia arriba, sino con la cabeza hacia abajo. Vamos a probar, tal vez eso puede ir cambiando. Pero tengo que pensar que necesito hombros, espalda, cuello y cabeza. Esos son mis volúmenes. Entonces, tengo que definir por dónde empiezo. Vamos a correr esta para acá para que tengamos una buena visión. Mira, está muy dibujada. Ahí vamos a tener que ir evaluando si hasta dónde seguimos. Se puede mover internamente. Acá puedo estar haciendo el volumen del cuello poco a poco. Otra forma es ir achicando la misma, el mismo volumen de los brazos e ir achicándolo desde la misma postura de las placas. Pero esta es otra forma que se puede hacer, que es desde la que es más experimental, por decir así, porque el fondo, si yo sé claramente la figura que quiero hacer después, puedo hacerlo de esa forma, pero si no, puedo tomar esta vía, que es la que me interesaba mostrarles también. Y mucho también se puede hacer con las manos, como ven. Si ustedes mueven una parte, se mueve otra. Es como una tela, casi. Si se fijan, voy con una mano por dentro y con el palo por fuera. Entonces, de alguna forma voy sintiendo por dentro también qué está pasando y sosteniendo, conteniendo. Miren, les voy a mostrar qué está pasando acá. Ahí se está plegando. Entonces, acá es donde hay que decidir hasta dónde quiero que se pliegue. Y sostener también, para que no se desmorone. Esto necesito que sea más chico. Entonces lo que voy a hacer es cortar acá y pegar acá. Esta cabeza, a diferencia de la otra, va a ir mirando hacia abajo, por eso la postura es distinta.
aquí puedo seguir trabajando lo que es el cuello y la llegada a los hombros. Me falta acá el cuello de acá. Es una etapa bien intensa esta la que estoy mostrándoles, porque hay cosas que empiezan a funcionar y otras que no. Y hay que ver hasta qué punto resulta lo que uno espera y lo que uno está buscando. Hay que ir fortaleciendo la estructura también. Y en este momento yo creo que estoy llegando al límite de lo que puedo forzar esta estructura así como está. Tengo que esperar a que se afirme más. Así que por ahora esa es como la demostración que puedo hacerles con esta arcilla como está. Pero ven cómo ya se está armando lo que es la espalda y el cuello. Y el resto hay que esperar a que firme. Está por ahora una estructura como bien inicial, pero ven cómo cambió desde el círculo completo a ya algo más cerrado y cómo tengo que seguir ahora trabajando todo lo que viene acá de la cabeza, la llegada del cuello por delante. Y cómo se llama después lo que va a ser la cabeza hacia arriba, que se lo voy a mostrar después. Pero primero tiene que secarse un poco y afirmarse. Esto es lo que les comento del fondo de los tiempos de la arcilla. No se puede curar. Hay un punto en que uno dice, si sigo, se cae. Entonces, igual como el torno, no sé si se han fijado esos ejercicios que está en el torno, así de repente pum, se cae todo. Esto también pasa cuando se hacen esculturas de mediano y gran formato. Uno tiene que ir pensando que esto de acá está sujetándolo de arriba. Y si no le da para sujetarlo, se desmorona. Entonces, esto no se ha desmoronado, pero todavía no puede hacer lo que necesito hacer con el cuello. ¿Se fijan esto? Y que por eso este todavía también tiene estos topes. Si yo le saco estos topes, se caería para atrás y se rajaría acá. Entonces, es siempre respetar los pesos, la humedad y el tiempo en la arcilla. Eso. Y ven estos palos grandes que se ven un poco tal vez un poco amenazadores, pero da una distancia. Esto es un mango de hacha, sin hacha. Da una distancia y da un peso que está bueno para poder hacer algo delicado, pero que igual apriete la arcilla. Ya si uno necesita algo más cerca, a mí este me ha servido mucho siempre, lo tengo hace mucho años, este palito tan sencillo, pero tiene esta punta, entonces también esa punta me ayuda a trabajar y es más livianito, más
tamaño mano. Este es como un buen formato, encuentro yo. Esto es un retazo de un palo de construcción. Hay otra gente que ocupa, no sé, pues palos de estas cucharas de madera incluso. Para mí eso sería un poco chico para lo que es esto. Depende de lo que quiere cada uno y lo que está haciendo. Pero los invito primero, como les dije antes, a experimentar con lo primero, hacer este tubo grande y que les quede perfecto. Una vez que tengan ese tubo perfecto, experimenten como lo estoy diciendo acá yo ahora, tal vez con una imagen preconcebida o tal vez lo que les salga. Ahí tienen que ustedes decidir. Pero lo importante es que vayan conociendo cómo se comporta la placa cuando es de este tamaño, cuando está con las distintas humedades y cuando tienen que más que nada trabajar el cuerpo con ella, porque no es lo mismo trabajar algo así chiquitito que ir creciendo y dar vuelta a esto y moverse. A mí me parece mucho más dinámico y más interesante así, la verdad, porque uno involucra todo el cuerpo con este otro cuerpo y eso me parece que es estimulante, que es interesante explorarlo. Eso. Trabajé un poquito más acá adelante el cuello para firmarlo, todavía en este mismo día, digamos, sin dejarlo secar. Entonces igual se los quiero mostrar, porque lo sigo trabajando. Como ven, todavía falta mucho, pero yo trabajando aquí con esto, con palos solamente y con mi mano adentro, puedo ir armando. Entonces, cuando esto se firme más, hoy día, tengo que esperar a que se firme esto, voy a ponerle la cabeza acá encima. Pero mientras tengo que ir preparando todo para que cuando ese momento llegue, la pieza esté lista y pensada para lo que viene. Para aguantar una cabeza, básicamente. ¿Ven? Esa parte la tenía medio hundida y yo la saco desde adentro y la empujo hacia afuera. Para ir formando ya lo que sería el hombro. Aquí también, mira. Ahí. Y aquí voy a hacer tal vez de que el cuello todavía tiene que ir más hacia adentro. Entonces estas cosas cuando veo que sobra arcilla, las voy sacando, voy uniendo pliegues y haciendo fuerzas adentro. Esto es bueno también, esto se llama nervaduras. Uno hace tubos de arcilla, les pone un poco de barbotina y las pone donde uno quiere reforzar, darle fuerza a la pieza. En el caso del cuello es súper importante porque lo que les explicaba yo en la clase anterior, el cuello es un tremendo tronco que es el que sujeta la cabeza. Y en este caso, como no tenemos esqueleto, lo que hacemos es poner estas nervaduras. Entonces, a ver, otro ejemplo de cómo se haría. Un pedazo de arcilla que esté fresca, como del mismo frescor, digamos, o sea, la misma plasticidad que la pasta que tenemos acá. Le echamos barbotina a la nervadura y a la escultura y la pegamos que quede este tronco así, no se aplana y eso le da como una especie de esqueleto, le da como un refuerzo. También se pueden usar como triángulos, por ejemplo, en algunos sectores. Por ejemplo, en este caso de acá que va a ir
todo lo que es el mentón. Si yo siento que como este va a ir hacia abajo, va a quedar muy débil y necesita reforzarse, le doy lo que yo pienso va a ser más o menos mi cuello, doy la forma a la cabeza, está muy blanda todavía, pero sí me permite poner la nervadura. Tengo este triángulo que lo corté un pedazo de placa ahí, que queda ahí como, le pongo esta parte plana y queda el triángulo hacia acá. Todos son lo mismo. Pongo el triángulo con engobe y dejo esta estructura así, con el volumen hacia afuera. Y ahí yo tengo que decidir después si la voy a querer más hacia arriba, esto así, o simplemente ya va a quedar ahí. Siempre es bueno después de poner este tipo de cosas, el palo. El palo siempre afirma bien todo esto. Le da fuerza. Estar atento siempre cuando le pegan acá, se empieza a hundir acá. Es como todo se resiente, está unido, digamos, esto. Y van a ver que cuando pongamos la cabeza acá arriba, todo el volumen de la estructura de acá arriba, que no la puedo poner ahora porque está muy fresca, pero cuando ponemos esta estructura acá arriba, va a quedar cerrado. Y al estar cerrado esto acá, el mismo aire que queda acá adentro atrapado, que no tiene hoyos para salir, está sellado acá y todo, también genera como un efecto de globo que hace que se ponga más fuerte, que se ponga más firme, porque ahora está un poco así como que se empieza como a bajar un poco porque está muy plástica, porque todavía está muy mojada, pero en el momento en que uno ya la cierra, como que agarra cuerpo, agarra mayor fortaleza. Por ejemplo, al darme vuelta acá atrás me doy cuenta de que acá se estaba hundiendo el cuello. Entonces siempre hay que estarle dando vuelta a la escultura y viendo qué está pasando. Después también hay que decidir el movimiento. Si voy a querer la cara hacia abajo, hacia el lado, si los hombros van a ir tal vez un poco desplazados, la cara tal vez mirando hacia el lado así. Y siempre es bueno generar movimiento, porque si no queda muy hierático y la escultura se vuelve muy rígida, aunque esté todo correcto, pero se ve muy tiesa. Entonces, generar siempre un movimiento da una mayor soltura de la postura. Yo le muestro igual figura humana porque es lo que hago yo. Lo ideal sería cuando uno empieza la figura humana es con modelo, pero si no, siempre, como les digo, su propio cuerpo, ir tocando, viendo cómo va cada cosa y descubriéndolo. Es como lo hago yo, la verdad. Yo muchos años trabajé con modelo, pero ahora no lo tengo con modelo ahora y lo hago así. Yo observo a la gente, miro, y eso también te ayuda a ver la gente en la calle, o bueno, ahora no estamos en la calle, pero los mismos familiares o fotos o lo que sea, ayudan a ir como... Pero lo que más ayuda es el cuerpo mismo de uno. Entender cómo se para tu cuerpo, cómo se sostiene el peso. Y asimismo, si tu cuerpo en esa postura se sostiene, tu escultura se debiera sostener. Si obviamente tú estás en una postura de movimiento que tú mismo no puedes mantener estando quieta, la escultura menos lo va a poder hacer. Y la otra cosa que siempre te da en cuenta el caso de la cerámica es que esto no tiene esqueleto. Entonces, ese es un cambio de la estructura, que para eso ponemos estas nervaduras, que son súper útiles. Yo he hecho estructuras del tamaño de mi parada
y funciona. Estas son medianas, pero se pueden hacer mucho más grandes con este mismo sistema. Lo importante es poder ver cómo se cuece eso, hay que ver el tamaño del horno que uno tiene y si da para cocerlo en el horno. Esa es como la limitante, por decir así. Eso, después seguiremos en otra clase. Acá terminar la cabeza y ver cómo van a funcionar esta pareja. Tal vez queden separados, tal vez queden juntos. Uno va descubriendo mucho mientras va haciendo la escultura. Eso, así que vamos a ir viendo.